Ahí está. A ver. Ah, ¿hoy rindieron? Sí, profe. Bien, qué bien. ¿Qué tiene? Economía ahora, ¿no? ¿Puede ser? ¿O algo así? No me acuerdo qué Sí, bien la gente. estadística y costo. Ah, estadística y costo. Bien, perfecto. Ah, ¿no rindieron todos? Ahí Sí, alguien todos dice rendimos. algunos. Ah, dice algunos rindieron, me comenta uno. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito para dar cierre a la unidad 4. Habíamos visto los autoelevadores y los accidentes, ¿se acuerdan que lo estuvimos analizando? Yo quiero mostrarle ahora un poco de otros tipos de elementos para transportar cargas, ¿sí? Para manipular, digamos, cargas que son muy comunes en las industrias, ¿sí? Para que ustedes los conozcan, sé que hay varios que no tienen esa experiencia, entonces la idea es mostrarle un poco. Bueno, uno de los más comunes, este lo vemos casi en todos lados, son las carretillas, ¿sí? Son elementos para transportar carga. Y acá también se aplica todos los conceptos que habíamos estado viendo con palanca, ¿se acuerdan? Un punto de apoyo, un peso o resistencia y una fuerza que es la que hacemos nosotros para levantar. ¿Se ubican eso? El punto de apoyo sería la rueda, ¿sí? La carga está entre el punto de apoyo y la fuerza que hago yo, ¿sí? Entonces la resistencia está en el medio. No recuerdo ahora, pero creo que es de segundo orden este tipo de palanca, ¿sí? Según cómo están puestas las fuerzas. Pero básicamente la idea es que el peso al estar más cerca del punto de apoyo y la fuerza que hago yo acá en la manija que está más lejos del punto de apoyo, entonces la distancia esta multiplica mi fuerza para poder levantar el peso que llevo acá. Y es un ejemplo claro de cómo la carretilla ayuda a levantar cargas usando la física. Otro tipo de elementos son estos carros de dos ruedas, ¿sí? También lo que hacemos es levantar la carga, ¿sí? E inclinarla para que el centro de gravedad de la carga quede sobre el punto de apoyo, ¿sí? Que serían las ruedas. Y así la fuerza que hacemos nosotros es menor. Acá tienen una variante, ¿sí? Estos ya vienen para apoyarlos y no tener que sostenerlos, sino solamente empujarlos, ¿sí? ¿Los vieron a esto alguna vez? Sí, profe. Bien, Julio. Después, bueno, carros, ¿sí? Simplemente carros, lo que se hace acá es repartir el peso en 4 puntos de apoyos, ¿sí? Y eso reduce la fuerza, digamos, en cada rueda y nosotros solamente empujamos. Acá ven, esto son carros que tienen freno, ¿sí? Ruedas con freno, en este caso están acá, para cuando tenemos que cargar o descargar que el elemento no se mueva. Después acá estamos viendo ya elementos auxiliares para elevar, ¿sí? Por ejemplo, este tiene una plataforma y acá un malacate, ¿sí? Que nos ayuda, si bien ponemos la carga ahí y la trasladamos, como en los carros anteriores, esta torre simula un autoelevador y nos permite levantar la carga para poder tomarla desde una altura más segura, digamos, ¿sí? Esto tiene que ver con ergonomía. Después tenemos este que es muy parecido al anterior, pero para tambores. Y este es un carro que tiene elevación, ¿sí? Esto se usa mucho en las áreas de mantenimiento, donde ellos tienen que ir y, por ejemplo, retirar una bomba o un motor de la planta productiva, perdón, y trasladarla hasta el taller para ahí trabajar, ¿sí? Entonces, si el carro fuera común, como el que vimos recién, estos, ellos deberían levantar el motor o el equipo a reparar desde el carro hasta el banco de trabajo. Entonces, para eso sirve este carro con elevador, ¿sí? Para nivelar el carro con el banco de trabajo y pasar
el equipo o la carga que están por usar o trabajar, ¿sí? Y después este otro es el muy conocido en los talleres, también se usa para sacar el motor de un auto, ¿sí? Se ponen las patas estas de apoyo por debajo del auto y entonces este gancho queda encima del motor y se lo puede levantar y luego retiran el auto o corren el carro para llevar el motor también a un banco de trabajo. En este caso, del carro amarillo, las personas tienen que mover esa carga hasta el carro, ¿sí? En el otro, como es difícil la postura para sacar el motor, se eleva y después se corre, ¿sí? Este sí deben haberlo visto, el rojo. Es más fácil de verlo, digamos. ¿Y este lo habían visto así? Yo no. El rojo, sí, profe. Hay uno, de hecho, en la fábrica. No, yo no. Le dicen el otro nombre, no me acuerdo en este momento. Al Ah, rojo. sí. Sí, sé que les ponen apodos de animales. Sí. Eh, bueno, son muy útiles estos elementos. Lo que sí, tengan en cuenta, este largo del brazo viene calculado en base a las patas. ¿Sí? De hecho, en este caso es regulable. Se pueden, digamos, guardar esas patas para que sea más fácil moverlo en un lugar, pero eso cambia o reduce la zona de apoyo del equipo y ya la carga no la puedo sacar de los puntos de apoyo porque se va a tumbar, ¿sí? Otro error que se comete es prolongar este brazo, soldándole o adicionándole algún hierro para tener un mayor alcance. Pero ese mayor alcance significa que el centro de gravedad se desplaza, ¿sí? Y ahí es donde se cae después. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y estas son las más famosas de todas las transpaleta o zorras, ¿sí? Zorras hidráulicas, zorras manuales. Algunos les dicen carretillas también, ¿sí? Estas son muy usadas en la industria, de hecho en los depósitos, porque las cargas se mueven en los pallets y esta permite introducir, como veíamos la otra vez, en los pallets las uñas de esta zorra, ¿sí? ¿Hay alguien que no sepa cómo funciona esto? Disculpen, estoy saliendo de un refri. ¿No? Bien, estas zorras se elevan aproximadamente 15, 20 centímetros, que es el recorrido que tiene este gato hidráulico que lleva ahí, ¿sí? Ese gato es accionado con esta palanca, ¿sí? Donde uno le va, digamos, haciendo presión a una bomba de aceite que lo pasa de un recipiente a otro dentro del mismo gato y eso levanta el émbolo y eleva la zorra, ¿sí? La fuerza que hacemos con la palanca, justamente al ser larga, es para que hagamos menos fuerza y podemos levantar hasta 1 tonelada, ¿sí? Dependiendo de la zorra. Los consejos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya sea carretilla, los otros carros que vimos, las zorras, ¿sí? Es muy importante mirar en la dirección de la marcha, ¿sí? Parecido a lo del auto elevador. En este caso nosotros somos el motor que trasladamos, ¿sí? Entonces, mirar en la dirección de marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. Si el retroceso, perdón, es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente. Muchas veces tiramos de la zorra, ¿sí? Para sacarla de un lugar, por ejemplo, si está contra la pared la carga, pero no prestamos atención a lo que tenemos atrás y mientras voy tirando nos caemos, ¿sí? Nos tropezamos. Supervisar la carga, sobre todo en los giros, ¿sí? Siempre recuerden, tanto esto como los autoelevadores tienen la dirección atrás, ¿sí? Entonces, cuando llegan a un lugar, giran desde atrás ustedes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta al girar las fuerzas, como habíamos dicho, que se llama la fuerza que puede tumbar la carga. ¿Se acuerdan? Era ¿Qué cuando se se le hacía? desplazaba el centro de gravedad
Claro, pero ¿se acuerdan que el autoelevador, lo habíamos visto, que si lleva una carga y gira de forma rápida, hay una fuerza que lo va a tirar hacia afuera, digamos, si gira a la izquierda, digamos, lo va a tirar hacia la derecha. ¿Cómo se llama esa fuerza? Es conocida, ¿eh? Es famosa. Que habíamos hablado que en las ¿No es la carreras fuerza de de gravedad? NASCAR, no, la de gravedad es hacia abajo. Habíamos hablado que en las carreras de NASCAR la ruta está inclinada para contrarrestar esa fuerza. Centrífuga, ¿no? Muy bien, Tomás, sí. Esa es la fuerza centrífuga, ¿sí? La que nos lleva hacia afuera cuando hacemos un giro, o por ejemplo, cuando tengo una piedra atada a una correa, ¿sí? O un hilo, es la fuerza que la mantiene a la piedra queriendo irse, ¿sí? Esa es centrífuga, ¿sí? Recuerden esa fuerza porque está siempre presente en todos los movimientos, ¿sí? Bien. Supervisar la carga, sobre todo en los giros, particularmente si es muy voluminoso, ¿sí? Acuérdense que cuanto más alto, menos estable, ¿sí? Cuanto más bajo, el centro de gravedad y de acuerdo a la forma, va a ser más estable. No utilizar la traspaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales, ¿sí? Porque no van a poder frenar, se les puede ir, digamos, la carga si hay desniveles o hay aceite, por ejemplo, en el piso. Y si no, también les va a ser muy difícil o más difícil empujarla, ¿sí? Entonces los esfuerzos que ustedes van a hacer, si el terreno es malo, van a ser más grandes que si fuera un buen terreno. No manipular con las manos o el calzado húmedo, ¿sí? Pareció al anterior. Se debe observar las señales y reglas de circulación de la empresa. Esto es haciendo referencia a si hay una zona donde se manejan los autoelevadores, no debemos entrar a esa zona, o si entramos tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y en caso que deba descender una ligera pendiente, solo se hará si dispone de frenos y situándose el operario siempre por detrás de la carga, es decir, dejar que la carga vaya hacia adelante. Esto es lo contrario a un autoelevador, ¿sí? Pero el autoelevador está mucho mejor equipado para eso, ¿sí? En el autoelevador se aconseja no bajar con la carga adelante, ¿sí? En este caso, se aconseja lo contrario, bajar con la carga adelante. ¿Por qué? Porque si se cae la carga, se descontrola la traspaleta, el operario no esté en el camino de la carga, ¿se entiende? Entonces el operario tiene que estar del lado de arriba. A menos que lo estén ayudando otras personas, ¿sí? Pero siempre teniendo cuidado de el peso que están manejando y la inclinación de ese desnivel, ¿sí? Ahí sí va a actuar la fuerza de gravedad, no sé quién lo mencionó hace un rato, ya que el suelo es el que está inclinado, ¿sí? Y la fuerza de gravedad, si bien es vertical, al inclinar el suelo se va a descomponer y va a ayudar a que baje más rápido. Eso es, digamos, lo sabemos por lógica, pero tiene que ver con la fuerza de gravedad y el suelo inclinado. Bien. Y el consejo, siempre traten de empujar, ¿sí? Y no tirar. Acá, por ejemplo, estamos viendo una traspaleta eléctrica, ¿sí? Estas tienen tracción eléctrica y la fuerza para levantar la carga también la hace el mismo motor, pasando del movimiento del motor eléctrico a un mecanismo hidráulico, ¿sí? Pero lo ven acá que se ve la mitad de una persona, ¿sí? En este caso, a ver si puedo dibujar. Acá el movimiento de esta traspaleta es hacia allá, ¿sí? Y la persona puede ir adelante de la zorra porque la tracción la está haciendo el motor, ¿sí? Él está apretando un gatillo ahí en el manillar para que la traspaleta se mueva. Cuando es eléctrica, sí, conviene ir adelante. Pero cuando estamos hablando de las manuales, ¿sí? De estas, el consejo, justamente por el lado de ergonomía, es empujar, ¿sí? Teniendo en cuenta que la carga me permita ver hacia adelante. ¿Sí? O sea, siempre que sea posible, empujar, ¿sí? Porque ahí yo voy a estar mejor posicionado, mi postura va a ser mejor para hacer la fuerza, ¿sí? Distinto es que si yo tengo que tirar, ¿sí?
Muchas veces no se puede, porque como les decía, si está contra la pared la carga, sí o sí voy a tener que tirar. En esos casos, si la carga es muy pesada, tengo que pedir ayuda, ¿sí? Lo que más cuesta en las manuales es romper lo que se llama romper el momento de inercia, es decir, la carga está quieta y necesito mucha fuerza al principio para ponerla en movimiento. Después, gracias a las ruedas, una vez que ya están, perdón, en movimiento, solamente tengo que hacer una fuerza para mantener ese movimiento, ¿sí? Pero cuando está en reposo y pasarla al movimiento, requiere una fuerza mayor. En esos casos siempre es aconsejable pedir ayuda, ¿sí? Si tienen que tirar. Y si no, lo mejor sería empujar, dependiendo, como les digo, del entorno y de la carga que les permita ver, ¿sí? Bien, entonces estas son las eléctricas. Tienen, ahí están viendo una, digamos, que es con la persona caminando y esta de abajo que es con la persona a bordo, digamos, de la plataforma, de la traspaleta, perdón. Y ahí es para que vean el manillar, cómo son, ¿sí? El, los agarres, los puños, tienen como gatillos, como si fueran joysticks, ¿sí? Que ustedes pueden manejar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y en el centro, en el mástil, digamos, del manillar, llevan botones que tienen un botón para subir, otro para bajar, y esto que alguien conoce, ¿ha visto alguna vez una de estas ollas eléctricas? Sí, hay una en la empresa, pero tiene una plataforma para que el operador Perdón, vaya arriba. así como esta. En Sí, como Estrada tenían una esta. parecida, profe. Estrada tiene una como esta, sí. La consulta era porque muchas veces no se enseña, digamos, para qué sirve este botón rojo que está ahí. ¿Lo ven? Este que él lleva el dedo gordo, digamos, es el que le decía que es el sentido en que va a traccionar la zorra, hacia adelante y hacia atrás. Pero los mástil tienen ahí un botón grande en el medio que quién sabe para qué funciona o para qué sirve eso. Una parada de emergencia, profe. Parecida. Sí. Las zorras estas, las que son eléctricas, tienen una función que ven cómo lleva el manillar él, cuando está a 45 grados y más o menos en esas inclinaciones, permite traccionar. Pero cuando el manillar baja del todo, ¿sí? Hace tope hacia abajo o tope hacia arriba, como está acá, que es la posición relajada, ese mástil lleva un resorte para que se mantenga vertical y nosotros lo inclinamos, ¿sí? Cuando está arriba o cuando está muy abajo, se activa un freno en el motor eléctrico, ¿sí? Es como un tope para que en esas posiciones el motor no traccione, ¿sí? Y ese botón de arriba del manillar también tiene la misma función. Al presionar ese botón, activa el freno en el motor. El tema es que está puesto ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos protecciones de máquinas que tenían que ponerse estratégicamente para que paren la máquina? En ese momento vimos un video de una máquina que se movía con unas colchonetas así amarillas y negras, ¿se acuerdan? Y que decía que debía estar a la altura de la cintura para que lo detecte a la persona cuando está parada ahí y frene. Bueno, en este caso está puesto ahí porque muchas veces, como la zorra tracciona, las personas van hacia atrás y se encuentran con otro obstáculo atrás, ¿sí? Por ejemplo, la pared o otro pallet, y ese manillar viene y te pega en la panza, ¿sí? Entonces, ese botón funciona ahí. Uno tiene las manos ocupadas, pero el botón detecta el cuerpo y hace el freno, ¿sí? Si no, nosotros mismos, por error, nos podríamos apretar eh, contra una pared, por ejemplo, ¿sí? Entonces está puesto ahí estratégicamente para eso, para detectar el cuerpo del operario y activar el freno. ¿Se entiende? ¿Se guía más o menos? Sí, profe. Porque además, acá tienen, ¿ven? Por ejemplo, este es un paro de emergencia.
Este paro de emergencia está al alcance de la mano, ¿sí? Está ahí en el panel, digamos. Pero este otro, que es en el centro del manillar, es para esto que les digo, para detectar el cuerpo cuando nos Profe, encontramos con cuando un está obstáculo. explicando, ¿está marcando algo en la imagen? Sí, no se ve ahí el puntero. No. Ah, bueno, a ver, así. Pase justo está en rojo. Bueno, no se ve mucho. Pero ahí hay un botón. Ya voy a buscar una foto que sea mejor, ¿sí? Este es el paro de emergencia, que les decía, y este del centro es el que detecta eso, ¿sí? Igual que si yo voy caminando, mirando hacia adelante y la zorra viene detrás, ¿sí? Y por algún motivo yo me freno, esa viene con inercia la carga, ¿sí? Entonces, si yo no levanto la palanca o la bajo del todo para que frene, varias veces te pega ese manillar y bueno, ahí funciona este paro, ¿sí? Pero básicamente activa un freno en el motor cuando detecta que es presionado, ¿sí? Está puesto ahí para eso, para no apretar con el manillar al operar. Perdón. Estos son otros ejemplos, ¿sí? También traspaletas eléctricas con plataforma rebatible o abatible que se pueden usar caminando o parados sobre la plataforma. Esta es la plataforma, ¿sí? Y esta es la que vimos recién también, que va la persona parada. Hay varios modelos, ¿sí? Yo les estoy mostrando para que ustedes los vayan conociendo. Bueno, acá volvemos a la manual, ¿sí? La común. Esta, por ejemplo, es una traspaleta manual con, con elevación manual, ¿sí? Hidráulica manual, pero traslado eléctrico, ¿sí? Y después hay otras que vienen con elevación eléctrica y traslado manual. ¿Por qué existen? Para hacer, digamos, tener una de las funciones y no tener que ir a la otra que es totalmente eléctrica, que son más caras, ¿sí? Esta es una parecida a las de con la persona a bordo, pero que lleva la carga hacia atrás y él puede ir mirando hacia adelante. En la anterior, la persona va a bordo, pero mira la carga, ¿sí? Acá le da la espalda a la carga. Y esta es toda manual, pero permite elevarse, ¿sí? Estas se llaman pantográficas, ¿sí? Y permite elevar el pallet a una cierta altura, generalmente 80 centímetros, facilitando lo que habíamos visto con el otro carro de los de mantenimiento, ¿sí? De poder tener las cargas pesadas más altas en una zona de confort para lo que es ergonomía. ¿Sí? Muchas veces o varias veces se usa esta para lo que es finales de línea, para armar el paletizado, ¿sí? Se pone el pallet, mejor dicho, la zorra debajo del pallet, se eleva y uno empieza a poner las cajas o las cargas a esta altura y después la va bajando y entonces no tiene que estar agachándose para armar las estivas. Y esta zorra es otro manual también, pero adaptada para bobinas, ¿sí? Para poder trasladar bobinas. Muchas veces en las empresas los autoelevadores, como les decía, trabajan en una zona y hay otra zona donde no entran los autoelevadores porque es zona de máquinas. Entonces, el paso de mercadería desde la zona del autoelevador hasta la máquina se hace con esta zorra. Ahí hay más modelos y variedades, ¿sí? Todo esto hace a que, digamos, haya más opciones en lo que es costo y prestaciones que uno busca, ¿no? Estas son las que son un híbrido, digamos, de manuales y eléctricas. También hay de inoxidables, ¿sí? Estos dependen para el tipo de industria que se use, por ejemplo, farmacéutica o alimenticia. Y después, bueno, los tipos de autoelevadores, que los vimos en la clase anterior, ¿sí? Este es el que vimos en el accidente, que llevaba la pinza para tomar las cargas del costado. Esto era para que vean
que existen con cabina cerrada. Esto es una cabina abierta, así los más comunes, pero también vienen con cabina cerrada, con aire acondicionado, calefacción. Estas prestaciones dependen de los recursos de la empresa y los riesgos, ¿sí? O el tipo de tarea que se va a hacer. Y los distintos implementos que se adaptan también a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, este levanta y una vez que levanta, puede desplazar la carga para dejarla en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, si tiene que volcar en algún lugar, por ejemplo, un pack o un fardo. Esto es para levantarlo, esto se llaman big bag, ¿sí? O bolsa grande. Vienen generalmente polvos en este tipo de bolsa y hasta de 1 tonelada, ¿sí? Después con volquete, para bobinas, ¿sí? Todas las opciones que encontramos. Y también algo que hablamos, pero acá les puse imágenes para que las vean, las grúas, ¿sí? El mismo principio que en el autoelevador. Distancia, centro de gravedad, puntos de apoyo amplios, eso le da estabilidad a la grúa. Pero cada vez que se alejan del centro de gravedad, se vuelve más inestable y baja la capacidad de carga. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase anterior que hablábamos de para qué era la tabla de curvas de carga que tiene el autoelevador? Bueno, las grúas también las tienen, ¿sí? Y eso le va a indicar que según la extensión de los brazos, va reduciendo la capacidad de carga en kilos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y acá estamos viendo una grúa de las más grandes, ¿sí? 500 toneladas de capacidad. Esta es autopropulsada. Hay otras que tienen que ser trasladadas, ¿sí? Y este es otro tipo de elemento para mover cargas, ¿sí? Que se llaman puente grúas. Esto es básicamente una estructura con un malacate, pero con la particularidad de que ese punto de levantamiento es móvil, ¿sí? A ver si ahí se distingue, ¿sí? Si lo ven en la estructura, tiene estos soportes, esto está hecho directamente sobre la estructura del edificio, donde el puente puede correr en un sentido y sobre el puente el malacate corre en otro sentido y entonces le da gran alcance, digamos, para llevar las cargas de un lugar a otro. Después hay otros que eh, se mueven con patas, digamos. A ver, denme un segundo. Bien. Se mueven con las patas directamente, toda la estructura se mueve y también la estructura en un sentido, el malacate en otro sentido transversal para darle mayor alcance. Y si no, tenemos estos que son tipo pivotes, ¿sí? Que solamente tienen un punto de apoyo y el alcance es según el radio de giro, ¿sí? Eso, como le digo, va a depender del uso que le van a dar, pero vienen así. Algo a tener en cuenta e importante en esto es, muchas veces, no sé si notan acá el malacate, se ve un 1000 ahí, ¿lo ven? Esa es la capacidad del malacate, ¿sí? Del guinche, digamos. Es decir, desde ahí para abajo puede levantar 1000 kilos. Pero hay que tener en cuenta que toda esta estructura debe tener también una capacidad calculada, ¿sí? No es cuestión de poner cualquier UPN donde pueda estar puesto el malacate y si el malacate es de tantos kilos, tantas toneladas, lo uso directamente. No, hay que calcular y cada vez, digamos, la capacidad tiene que ir aumentando, digamos, ¿sí? Si el malacate es de 500 kilos, bueno, el puente tiene que ser de por lo menos 800 kilos porque tiene que soportar la carga del malacate más el malacate, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad máxima de un equipo de estos, estamos hablando de todo el conjunto, ¿sí? Desde las patas hasta la cadena y el gancho. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Sí, Perdón profe. que no puedo hablar bien porque estoy muy congestionado, pero bueno. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. Y ya otros No, profe. equipos de No. elevadores mecanizados son, por ejemplo, estos que se usan para los autos, ¿sí? Hoy en día se están usando mucho. También hay muchos videos de cómo se caen los autos de estos equipos. Y eh, equipos más modernos, digamos, que están más orientados a lo que es ergonomía, que levantan las cargas para ayudar a la persona, ¿sí? Por ejemplo, hay levantadores de cajas o de bolsas que se hacen todo por succión, ¿sí? No sé si la ven acá detrás de la caja, hay un motor que genera vacío a través de estas mangueras y acá llegan unas especies de sopapas, ¿sí? Que toman la carga y el comando que tiene la chica ahí le permite aplicar más succión o menos succión y con eso levanta la carga, ¿sí? Y es cuestión de dirigirla nada más y ya no hace la fuerza. Y por último, las plataformas elevadoras, ¿sí? Ya para trabajo de personas, ¿sí? En todas estas que hemos visto, es muy importante el tema de centro de gravedad, punto de apoyo y capacidad máxima, ¿sí? Como mínimo. En el tema de las grúas también hay otro tema que es importante tener en cuenta, es la señalización, ¿sí? Generalmente el que maneja la grúa tiene un ayudante que le hace señas de si va a levantar, va a bajar, y esas señas son un lenguaje, ¿sí? Y tienen que estar coordinados el ayudante con el que maneja la grúa para saber ese lenguaje y entender las órdenes que le está dando el otro que está generalmente más cerca de la carga y ve los movimientos que se pueden hacer o no. Bien, ¿alguna duda con estos equipos? ¿Algo que les suene raro o que quieran preguntar? Por mi parte no, profe. No, profe. ¿No? No, No, creo que quedó profe. claro, perdón. Bien, con esto terminamos entonces la unidad 4, ¿sí? Lo que es movimiento de cargas. Les queda entonces nada más hacer el trabajo práctico. Profe, yo ayer estaba leyendo más o menos el trabajo práctico. ¿Me lo podría explicar más o menos cómo es? Sí, ahí lo repasamos. A ver, dame un segundo. Ahí están viendo. Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el punto que quería consultar? Ah, no te pregunté si era el 4 o el 3. Yo me fui directo al 4. Sí, era el 4. Por ejemplo, el punto 1. Que ¿Qué es del punto 1? Diseñar un checklist. claro, en base al ejemplo. A eso, profe, no lo entendía bien al ejemplo, o sea, qué cosas específicas tendrían que ser. No, vos decís esto lo del ejemplo de las fallas. El checklist básicamente está en la resolución 960, ¿sí? De autoelevadores. Ahí básicamente está mencionado todo lo que deben chequear, ¿sí? Es cuestión de ir a esa resolución y armar un checklist. Después, con solo mirar imágenes de algún autoelevador también y poniendo, digamos, su criterio de lo que es la higiene y seguridad, ¿sí? ¿Qué cosas le interesan a ustedes chequear de un autoelevador, ¿sí? Por ejemplo, alguna empresa querrá
chequear la carga del extintor, ¿sí? Si bien no es del autoelevador en sí, el autoelevador va a funcionar igual, pero es una medida de protección que se adiciona al autoelevador, entonces dentro del checklist está revisar la fecha de vencimiento del extintor, por ejemplo, o alguna otra cosa dependiendo de la empresa, ¿no? Pero lo que pide ahí en el trabajo práctico es a esa lista de chequeos, por ejemplo, si son 10 puntos, que señalen, que sea clara para la persona que lee el checklist, cuáles de esos puntos son, podemos decir, no negociables, ¿sí? ¿Cuáles de esos puntos, si está mal, deben parar el autoelevador sí o sí? ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, el extintor. Si el extintor está vencido, ¿afecta al manejo del autoelevador? O sea, ¿puede fallar el autoelevador si la fecha del extintor está vencida? No, sería darle importancia a puntos clave. Exactamente, ¿sí? Entonces, hagan un listado de las cosas a chequear basándose en la resolución o buscando en internet o viendo las partes de un autoelevador. Pero en ese checklist señalen para que la persona que lo completa sepa si esto está mal, puede seguir. Pero si esto está mal, por ejemplo, los frenos, no puede seguir, no se puede usar y lo debe parar, ¿sí? Esa sería la consigna. Por eso el ejemplo es falla en el sistema de frenos. Si fallan los frenos, no se puede usar. Bueno, a ver, lo repasamos. Hacen una lista de recomendaciones, ¿sí? Como vimos hace un rato lo de las zorras. Circular con la carga baja, si la visual está obstruida, circular en reversa. Ese tipo de medidas de seguridad, de hacer como un listado que yo lo podría pegar, ¿sí? En el autoelevador para que el chofer los lea todos los días y los recuerde, no se olvide de eso. El punto 3, también idem al anterior, pero en este caso para la zorra, ¿sí? Y el ejemplo es empujar en lugar de tirar. Y el último es diseñar un cartel que pueda estar en el lugar donde se cargan o descargan los camiones y los choferes de los camiones sepan qué tienen que hacer ellos, ¿sí? Pensando en el video, ¿se acuerdan del accidente del chofer del camión que se bajó y vino el autolevador y lo atropelló? ¿Sí? Entonces, imaginar una situación, si ustedes tienen alguna situación conocida, mejor, y si no, imagínenla y qué le pondrían a ese cartel, ¿sí? Porque estas son cosas que van a tener que hacer en la práctica. Si van a una empresa y ya tiene un checklist, ustedes lo van a tener que revisar o sacar de ahí las cosas que están mal, o si no lo tienen, lo van a tener que hacer, ¿sí? Por eso les pido así, en el trabajo práctico, cosas prácticas que ustedes harían si estuvieran trabajando como técnicos. ¿Se entendió? Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿no? Podría, Sí, profe, Díaz. profe, podríamos Sí. repasar el 3 después. Sí. ¿Lo están viendo el 3? ¿O no? ¿No cambió la pantalla? Sí, sí, profe. Ah, bien. Entonces, el 3. En base a lo visto en clase y el programa analítico, bueno, elegir una máquina de uso industrial. Analizar, evaluar y describir su principio de funcionamiento, ¿sí? Esto es, acuérdense, cuando vimos la unidad 3, estábamos hablando de cómo las máquinas transforman energías en otros tipos de energías para poder hacer el trabajo para el cual están, ¿sí? Por ejemplo, un envasador, habíamos visto un video que le llega electricidad y con el motor eléctrico la transforma en movimiento y esos movimientos traccionan un laminado que le va dando forma, lo corta, lo sella, o sea, transforma a temperatura y va sellando y va haciendo un envase y después lo llena y lo termina de cerrar, ¿sí?
así, digamos, a grandes rasgos, como si fueran etapas de esa Envasadora. máquina, cómo funciona. Perdón, no escuché. No, en el caso de la envasadora, por ejemplo, ¿cuál sería la energía primaria y la secundaria? Y ahí está la cuestión. La primaria es la que le llega a la máquina, es decir, la que no está en la máquina y llega de otro lugar, se suministra, generalmente es la palabra que se usa, ¿sí? La mayoría de las veces la electricidad y a veces otras energías más. Hay máquinas que funcionan con electricidad, más aire comprimido, más vapor, El ¿sí? aire, vapor, sí. Pero adentro Yo, por se ejemplo, transforman, sí, bueno, o sea, ya me entrega el trabajo usted. Yo, por ejemplo, había elegido lo que sería el Tupi y puse que sería la primera energía sería eléctrica y la segunda puede ser la energía mecánica. sí, sí, sí. Un sinfín, dijiste. Eh, un Tupi de madera. Ah, no conozco. Pero sí, pues sí, generalmente es la mecánica, ¿sí? Se llega a electricidad y los motores eléctricos transforman el movimiento, que eso es mecánica. Profe, Sí, yo hice de una máquina CNC y no sé cómo hacer los pasos, ya que eh, todo por un software de computadora. Em, sí, no importa, no quiero tampoco, digamos, la lógica de cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, las órdenes que hay que darle para que se mueva, no, eso no. Simplemente hacía grandes rasgos que una máquina CNC normalmente es electricidad sola, ¿sí? Y después todo por claro, motores, servos, se transforma en movimiento, ¿sí? Entonces eso, pero después también lo que es el producto, ¿sí? No solo cómo se mueve la máquina, sino el producto también, porque muchas veces el producto también pasa a ser un peligro, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en la unidad 5, los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en un CNC vos vas a tener una pieza que puede estar girando, ¿sí? Si es un torno, por ejemplo. claro, La justamente pieza, el torno CNC lo hice. la, entonces tenés el movimiento, pero vos tenés que explicar, digamos, por ejemplo, la máquina funciona con electricidad, que es la energía primaria, esta se transforma en la energía secundaria, que es movimiento, pero hay una herramienta que corta, que gira, ¿sí? Hay desprendimiento de partículas, es eso. Porque, a ver, les cuento, ¿a qué oriento esa pregunta? A que ustedes tienen que conocer cómo funciona la máquina por dentro para poder evaluarla bien, ¿sí? No basta solo con mirarla de afuera, sino saber un poco, no tampoco a nivel de ingeniería, pero sí saber qué pasa dentro de la máquina y al saber qué pasa podemos reconocer los peligros y los riesgos, ¿sí? Bien, bien. Ese es el objetivo. Perdón. Bueno, de las energías indicar el color. Estas son las que llegan solamente, ¿sí? Por ejemplo, la electricidad, ¿qué color sería? Negro. Negro. Muy bien. Negro con letras blancas, ¿sí? Ahí yo les puse el ejemplo, el vapor y así las otras, según la máquina que usted elija. Y en la tabla es de vuelta, como decía al principio, la matriz de evaluación de riesgo, ¿sí? Nombre de la máquina, los peligros que tiene, los riesgos asociados a esos peligros y cómo controlamos esos peligros, ¿sí? O esos riesgos, mejor dicho, con las medidas preventivas. Y ahí en las medidas preventivas mencionen todo lo que vimos sobre máquinas, ¿no? Después la guía específica es para repasar los pasos de bloqueo. No necesito que me digan los pasos de bloqueo porque ya los vimos y están en el material, pero sí que de esos pasos me digan, en esta máquina que elegimos, por ejemplo, en el torno CNC, para bloquearla, deben ir a la llave seccionadora que está en el tablero de la pared norte, por ejemplo, ¿sí? Eso es una guía específica. Es que esos pasos de bloqueo, que son 7, son generales, esos cómo se aplican esos pasos en esta máquina que yo elegí, ¿sí? Tengo que ir a, por ejemplo,
la seccionadora en el tablero o simplemente desenchufarla porque lleva un enchufe. Profe, disculpe, No sé. ¿puede volver a repetir los pasos? ¿Los 7 pasos? Sí, por favor. Pues me anda mal el internet, por eso y no se lo escucho bien. No los mencioné a los pasos, simplemente que los 7 pasos vienen de la norma, ¿sí? Prepararse, cortar, todos esos pasos. Lo que yo busco es que en la guía que ustedes van a hacer, digan cómo aplicar esos 7 pasos en la máquina que ustedes eligieron, en particular. Bueno, profe. Perdón que corto acá rato, pero me ahogo cuando estoy hablando. Te decía, el torno CNC, por ejemplo, puede estar instalado, o sea, conectado directamente a un tablero. Entonces, para cortar la energía eléctrica, yo voy a tener que ir a ese tablero y bajar una llave, una seccionadora, etcétera, ¿no? Eso es lo que tienen que explicar en la guía. Si no está conectado directamente a un tablero, quizás está enchufado, ¿sí? O tiene una llave para enchufar. Entonces el bloqueo lo voy a hacer desde el enchufe, no desde el tablero. ¿Se entiende? En el Sí, paso profe. 3 creo que era de los 7, no me acuerdo, pero eso no hace falta que se lo sepan en memoria, la idea es que vayan al material de clase, me refiero. Por ejemplo, si el paso número 3 es desconectar el suministro de energía, para el caso de este torno va a ser desenchufar, ¿sí? Para el caso de, no sé, una envasadora, bajar la llave. A eso me refiero con guía específica. Que lo vimos en los videos y les mostré un ejemplo yo. Todos pueden entrar a la plataforma porque yo la presentación que usé la dejé ahí, así que está todo ahí, ¿eh? ¿Tomás alguna duda más sobre este? No, profe, que la descripción de lo que interiormente, de cómo funciona la máquina, lo que queda un poquito la duda. La Sí, verdad, pero yo no es soy. a grandes rasgos, ¿sí? Por Sí, ejemplo, en el torno CNC funciona eléctrico, donde se coloca una piedra, perdón, una pieza, la cual va a ser trabajada. La máquina hace girar la pieza y con una herramienta de corte se va dando forma según las órdenes programadas, etcétera, ¿sí? Pero así a grandes rasgos, ¿no? Y estoy hablando de un párrafo, no sé, 10 a 15 renglones, no más, ¿sí? sí, profe. Bien. Profe, la presentación nada más es individual. Sí, igual que los otros. Si quieren trabajarlo en equipo, está bien. No, como he tenido unas par de semanitas bastante complicadas, profe, ¿se puede extender un poquito la presentación o solamente hasta el 10? Hasta el 20, perdón. Igual como les contesté, uno de los chicos me preguntó, la fecha yo no la voy a mover. Esto le explico, yo la metodología trato de hacerlo lo más parecido a la práctica posible, ¿sí? En la práctica, cuando los profesionales no sabemos hacer algo o tenemos dudas, preguntamos a un colega, ¿sí? Es lo normal. Entonces, si ustedes preguntan a un compañero de cómo hacer un práctico, está bien. Ahora no copien, ¿sí? Tienen que aprender a hacerlo, ¿sí? Porque si no van a ser siempre dependientes de ese colega. ¿Se entiende? Y con respecto a las fechas, muchas veces los trabajos tienen fecha límite. Por ejemplo, presentar el relevamiento general de riesgos laborales, tenemos 30 días desde que se firmó el contrato con la RT. Si me paso los 30 días, ¿qué pasa? Me cobran una multa. Y bueno, entonces yo voy a ver si lo trato de hacer antes y si no, pagaré la multa hasta que lo haga. ¿Se entiende? Está bien. No es para, no es que no entienda su situación, porque yo estoy en esa situación muchas veces, pero es para hacerlo lo más real posible. Bien, si no hay más dudas, empezamos con la unidad 5 y si no me trabo con
la nariz. Ahí está. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, profe. Bien, comenzamos la unidad 5. Seguridad de procesos, puse yo acá abajo. En el programa analítico se llama, en realidad, instalaciones y material peligroso. Pero lo resumo con seguridad de procesos porque va a ser el eje de esta unidad. Nosotros ya venimos viéndolo en la unidad 1 y 2, herramientas, ¿se acuerdan? Herramientas manuales y herramientas motorizadas o mecanizadas. Después vimos máquinas, que es de la unidad 3. Después vimos vehículos, ¿sí? En el caso de lo que era movimiento de carga, autoelevadores, ollas, grúas, etc. Y ahora vamos a ver lo que es el proceso, ¿sí? La idea es que dentro de lo que es las industrias, o promedio de la industria, ver todas las etapas, ¿sí? Y ahí está, unidad 1 y 2, 3, 4, y esta sería la 5, ¿sí? Nos vamos a concentrar en los procesos. Este es el nombre de la unidad, instalaciones y materiales peligrosos. ¿Por qué evaluar la seguridad de los procesos? ¿Alguna vez escucharon sobre seguridad de procesos? Cuénteme alguno, a ver si ya sabe algo de esto o escuchó alguna vez. No, profe, yo no. No, yo no, profe. No, bien, bien. Desconozco eso. Esto es algo, yo también, cuando hice la licenciatura y la tecnicatura no lo escuché. Lo escuché en la práctica, ¿sí? En mi trabajo anterior. Se usa mucho también la expresión PSM, de Process Safety Management, ¿sí? Y hay normas internacionales acerca de esto. No se aplica mucho. En Argentina, o mejor dicho, sí se aplica, pero no es muy difundido. Pero es llevar, así como vieron la norma ISO 45000, que habla de un sistema de gestión, bueno, ese sistema de gestión, aplicarlo no solo a las herramientas, a las máquinas, a las tareas, sino también a los procesos, ¿sí? Ver los peligros que no están solamente, como por ahí la ley de la 19.587 nos guía a condiciones, ¿sí? De trabajo. Y muchas veces decimos higiene, hablamos de ruido, iluminación, después decimos seguridad y lo más normal es ir a las máquinas, ¿sí? A que la máquina, la herramienta no dañe a la persona, desde el concepto. Esto es ir al proceso, es decir, a todo el proceso de la fábrica, así como vemos el principio de funcionamiento de una máquina, ¿se acuerdan que vimos recién en la unidad 3? Todo el proceso de una nave, de una industria, puede ser peligroso y lleva peligros, digamos, pero que no son de una máquina en particular, sino del proceso en sí. ¿Sí? No sé si me hago entender. Por ejemplo, para hacer en las textiles, ¿sí? Llega el algodón y un comentario de Tomás fue que hay un sector donde el residuo, digamos, del algodón, el algodón que sale sucio del proceso de tejiduría, creo que es, hay un residuo que después va a un reciclaje, ¿no? Vos me comentabas, Tomás, y eso hace que hay un sector donde hay mucho algodón dando vuelta y ahí hay un riesgo grande de incendio, ¿sí? Sí, profe, ¿Era así? la planta se llama, donde se arman todos los fardos. Bien. Entonces, ahí vemos que el peligro no es en una máquina en particular, sino ya es todo un sector, es parte del proceso, ¿sí? Eso por mencionar un ejemplo conocido. Pero ahora vamos a ver otros tipos de ejemplos de cómo los procesos se vuelven peligrosos. Y cuando hablamos de procesos peligrosos, estamos hablando de que los peligros y los riesgos tienen mucha más magnitud, porque ya no es una máquina, sino es toda la industria, ¿sí? Toda la fábrica, por decirlo así. ¿Se entiende? Entonces,
¿Por qué evaluar la seguridad de los procesos? Porque se expone a todos los empleados y la población cercana, ¿sí?, de esa fábrica, los vecinos. Al existir un mayor número de personas expuestas, el riesgo aumenta exponencialmente. Hay, dependiendo del método de evaluación de riesgos, hay algunos, por ejemplo, el HRN, el Hazard Risk Number, ¿sí?, el número de rating del peligro, se llama así la metodología. Esa usa 4 elementos para calcular, y a uno de los elementos es la cantidad de personas expuestas. Si hablamos de, por ejemplo, el peligro en una zorra, por ejemplo, hay una persona expuesta, 2 a lo sumo, ¿sí? Ahora, si el peligro ese, estamos hablando de toda la fábrica, puede haber 200, 300 personas expuestas, ¿sí? Entonces, ese tipo de metodología escala, digamos, el resultado del riesgo y lo eleva mucho porque hay muchas personas expuestas, ¿sí? La consecuencia también sería mucho más grave. No es lo mismo que se lastime o muera una persona a que mueran 10, 30, 100, 200, ¿sí? Entonces, evaluar los procesos es parte también de lo que es la gestión de seguridad, y normalmente estamos hablando ya de una gestión o de una cultura de seguridad un poco más elevada, ¿sí? No, no se da en las empresas que recién están empezando con la cultura de seguridad o donde la cultura de seguridad es muy baja, no se llega a esto. Pero en las empresas que ya han avanzado, sí pasan a este paso que es evaluar el proceso en sí. Normalmente esto se hace desde el diseño de una fábrica o del proceso, lo hace la parte de ingeniería, ¿sí? Pero hay otras situaciones en las que la ingeniería no contempló estos peligros y riesgos del proceso y se implementó el proceso y está funcionando, pero nosotros llegamos ahí y encontramos que tenemos que controlar eso, tenemos que perdón, gestionar eso, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de seguridad de proceso o process safety, ¿sí?, en inglés, y si quieren buscar en internet van a encontrar bastante material. Acá les traje algunos ejemplos de la historia de cómo los procesos resultaron en accidentes muy graves, que generalmente se conocen como catástrofes, ¿sí?, por la magnitud del daño. Perdón. Por ejemplo, una explosión en un silo en Alemania en 1921. Entre 500 y 600 personas perdieron la vida en la localidad alemana de Oppau, cuando una torre de almacenamiento con 4.500 toneladas, ¿sí?, o sea que si lo llevamos a kilos hay que agregarle 3 ceros, de una mezcla de sulfato de amonio y nitrato de fertilizantes explotó en una planta de BASF, ¿sí? Saben que BASF es una empresa que hace productos químicos, ¿sí?, y remedios también. Entonces, cuando falla esta parte, o sea, cuando hay accidentes de los procesos, las consecuencias son muy graves. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Explosión de un barco, el Grand Camp, ¿sí?, en 1947. Es el peor desastre industrial en Estados Unidos con 78 muertos. Un incendio en un barco de carga cargado con nitrato de amonio en Texas provocó la reacción en cadena con explosiones en refinerías cercanas, ¿sí?, en buques próximos a ese barco y 2 aviones en pleno vuelo. O sea, los aviones iban pasando y los afectó la explosión de este barco. Esta es más conocida, el desastre de Chernobyl, ¿sí? ¿Alguien no conocía de esto o nunca escuchó hablar de Chernobyl? De hecho, hay una película de esto, o varias, mejor dicho. Es una planta de energía nuclear, ¿sí?, donde explotó un reactor nuclear, ¿sí?, y liberó material radioactivo y afectó a un montón de personas, ¿sí?
La cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior a la explosión de Hiroshima, ¿sí? La bomba de Hiroshima. Alrededor de 500.000 personas fallecieron por culpa del accidente, según la Comisión Nacional de Ucrania para la Protección contra la Radiación. Bueno, así un montón, ¿no? Una mina en el Reino Unido también, 15 muertos y 40 personas heridas. Pero fíjense esto, por una explosión fue provocada por una acumulación de polvo de azúcar suspendido. ¿Sí? ¿Lo ven acá abajo? Sí, profe. Fíjense, a veces decimos, ¿qué hacía esta fábrica? Embolsaba azúcar, nada más. Llegaban en barcos, se bajaban a unos hilos, que lo que quedó de esos hilos son estos, y después por una serie de máquinas, varias máquinas y cintas transportadoras, perdón, se llevaba ese azúcar a las bolsas y se embolsaba nada más. Y uno puede decir, ¿qué peligro puede haber en una fábrica que embolsa azúcar? Bueno, este es un ejemplo muy conocido de el peligro de procesos que se llama polvos combustibles, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se almacenan en silos, ya sean polvos o granos, ¿sí? Y la fábrica de pesticidas en la India, en Bhopal, esta sí es muy conocida, porque cuando hablamos de peligros químicos, ¿sí? Este es el ejemplo y es uno de los desastres más grandes. En diciembre del 84, la fábrica de pesticidas de Union Cambridge sufre un escape de 40 toneladas de metilo isocianato, ¿sí? O MIC, que se extendió por toda la ciudad, en el centro de la India, cerca de, bueno, vamos a ver ahora un video sobre esto, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer sobre este tipo de peligros y a la vez el video va a ser mucho más claro que lo que puedo hacer yo acerca de cómo se originan y por qué es importante evaluar los procesos. Y esta es una que hubo hace poco, no sé si se acuerdan, el año pasado, que había videos de cómo explotaban los hilos estos. ¿Se acuerdan? Se fueron No, todos, ¿no? profe. ¿Cómo, profe? Creo que ¿Se sí, acuerdan de profe. cuando explotó esto? Es en Beirut, ¿sí? El año pasado, fíjense, en agosto del 2020, hace un año y pico. ¿No lo vieron las noticias? No, yo no. Bien. Dejaron 207 muertos, 6.500 heridos y 9 desaparecidos. La explosión principal estaba relacionada con aproximadamente 2.700, perdón, 50 toneladas de nitrato de amonio. ¿Sí? Ven cómo los productos químicos son la mayoría de las veces los causantes, que habían sido confiscadas por orden judicial a una embarcación en el 2014, ¿sí? Y que habían estado almacenadas en esos almacenes del puerto sin las medidas de seguridad adecuadas. Hubo una explosión y eso provocó muchas explosiones en cadena, ¿sí? Y destruyó todo el puerto y edificios cercanos. Así que ahora, antes de pasar al video, bien. ¿Se entiende entonces por qué ahora vamos a ver la seguridad, pero desde el lado del proceso en sí? Un ejemplo claro es en las industrias, o un proceso que es muy común en las industrias, es la generación de vapor. Estamos hablando de que hay máquinas que funcionan con vapor, ¿sí? Entonces, para poder funcionar, esa fábrica seguro tiene una caldera en alguna parte de la fábrica para producir ese calor, ese vapor, mejor dicho, que llega por cañerías hasta la máquina que lo usa, ¿sí? Los mantenimientos, las medidas de seguridad
y todo lo que tiene que ver con cuidar la caldera y la instalación de vapor, tanto llevar vapor como recoger o recuperar el condensado, es un proceso peligroso, ¿sí? Normalmente no se da mucho, ¿sí? Pero sí existen explosiones de caldera. Ahora, si explota una caldera, lo más probable es que eso cause un desastre, ¿sí? O sea, mueren no solo los que estaban ahí cerca de la caldera, sino también pueden verse afectados los otros sectores de la fábrica o algún vecino, ¿sí? De hecho, Algo pare... para habilitar las calderas, son Sí, muchos los requisitos que pide el COGAS. Usted, exactamente. usted trabajó en Narisco, ¿no? Sí, Bueno, entonces tenía 3 calderas, dos grandes y una grande y 2 chicas. sí, La grande no funciona, pero las 2 chicas sí. Creo que una es de 8 kilos, ¿puede ser? sí, hay unos de 8 kilos y Sí, ahí había después de 3. sí, Hay una de las chicas que es nueva, exacto. Bueno, los requisitos Fontanet. son muchísimos para poder habilitar una caldera. Sí, exactamente. De hecho, la caldera grande, esto entrando en detalles, ¿no? Pero la caldera grande, si no me equivoco, era de 10 toneladas, pero había sido reducida la capacidad a 8, ¿sí? Porque la caldera ya era vieja, ¿sí? Entonces, las medidas de seguridad y las revisiones que se hacen de forma anual, hay un chequeo que es anual, hay otro chequeo que es cada 3 años, y después cada 5 hay un chequeo más profundo, ¿sí? De la máquina, que lo tiene que hacer un especialista para certificar que la máquina es segura, ¿sí? En este caso la caldera. Pero no hay que quedarse solo con la caldera como equipo, sino también con toda la instalación, ¿sí? Por donde recorre el vapor, la fábrica, ¿sí? Entonces eso es seguridad de procesos, ¿sí? Otro tema, ya que mencionaste lo de arisco, para hacer la mostaza se usa semilla de mostaza. La semilla de mostaza se almacena en silos, ¿sí? Y los silos estos, y el hecho de tener semillas y moverla, la semilla, a través de soplado con aire comprimido y con algunos sinfines también, la estática que genera la semilla en el silo, ¿sí? Es un peligro de proceso, ¿sí? Entonces el silo, los sectores de los silos, no tenía instalación eléctrica, ¿sí? La instalación eléctrica ahí no llegaba porque cualquier chispa podría producir detonar, digamos, la estática que se producía dentro de los silos, ¿sí? También ya les voy a compartir videos sobre esto, van a ver cómo los hilos o las explosiones, a veces se le dice explosiones, pero en realidad es una deflagración, que quiere decir que es una llama, ¿sí? Básicamente es un fuego, pero muy rápido y concentrado, ¿sí? Esto se da mucho en los hilos de semillas. En el agro también existe este tipo de peligro. Así que bueno, como dice Tomás, a través de esos procesos es que yo conocí esto de la seguridad de los procesos y que no lo aprendí en la universidad, pero lo aprendí en la práctica, ¿sí? Me parece interesante que ustedes por lo menos escuchen de qué se trata y más o menos entren en el tema por si les llega a tocar una situación así. Bien, vamos a ver el video. El video es un video de la investigación de este caso que les digo de la India, de Bhopal. El que no lo haya escuchado es porque es muy nuevito en lo que es higiene y seguridad, porque para lo que es peligros con productos químicos es el caso más conocido, ¿sí? El video no conseguí uno que esté en español, ¿sí? Ahí les pido disculpas, pero sí está subtitulado, ¿sí? Y
este resumen, porque hay otros videos, son muy largos, este es el más corto que encontré, habla no solo de cómo se aprendió por las malas en esa catástrofe, sino también de otras situaciones, ¿sí? Y de hecho esta agencia que hace el video, la CSB, es una agencia de Estados Unidos que se creó justamente por seguridad de procesos y peligros químicos, ¿sí? Acá en Argentina existe una empresa que se llama Hazmat. No sé si alguien la escuchó alguna vez. No, profe. No. ¿No? Hazmat, si la buscan después en inglés, es H-A-Z y M-A-T. Es la conjunción de hazard y material, ¿sí? Peligros del material. Ellos vinieron hace unos años al NAINDO a hacer charlas para la Semana de la Seguridad, y ellos son los que, no está ahora Juan Pablo, pero ellos son los que representan a lo que es el libro naranja, ¿sí? La guía de respuesta a emergencias, que se usa mucho en los bomberos, ¿sí? Los bomberos usan mucho esa guía porque es una guía que, según el producto, digamos, el material químico que se trate, hay una forma de responder a las emergencias. Pero este Process Safety o seguridad de procesos trata de ir más allá y no solo de saber cómo responder en una emergencia, sino de evitar las emergencias, ¿sí? Así que vamos a ver este video y si lo ven muy rápido, si ustedes lo notan que va muy rápido, avísenme, le bajamos la velocidad, pero para que podamos seguir todo lo que dice en el video. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Ah, me Sí. decía que no. Bien. A ver. December 2nd, 1984. The Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, India. Water inadvertently entered a storage tank containing more than 80,000 pounds of methyl isocyanate, or MIC, which was known to react violently with water. This caused a runaway reaction that overheated the tank and resulted in a massive toxic gas release. A dense, lethal cloud drifted over the city of Bhopal, exposing hundreds of thousands of people to deadly MIC and other chemicals. An estimated 3,800 people died immediately, and tens of thousands were injured. Eventually, thousands more died from toxic gas-related illness. Ahí que no se lee muy bien, dice que después de décadas, ahí siguen muriendo personas que fueron afectadas por este accidente. In what had become history's worst industrial accident. Investigations found many process safety management deficiencies, including the absence of a process hazard analysis. ¿Se puede leer ahí, chicos? No sé cómo está la Lee, transmisión profe. por el internet. Esta parte me resulta interesante. ¿Ven? Dice, durante la investigación se hallaron muchas deficiencias en la gestión de seguridad del proceso. Management deficiencies, including the absence of. Y ahí hay un salto del video, ¿sí? Pero dice, Found many process safety management deficiencies, incluyendo la ausencia de análisis de riesgos del proceso, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes escucharon sobre HACCP? O HACCP, le dicen algunos, No, profe. ¿no? HACCP es las siglas de Hazard Analysis and Critical Control Point, ¿sí? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Esa metodología la empezó a implementar la NASA cuando se inició los viajes al espacio, ¿sí? Es una metodología de repasar los procesos, o en ese caso el proyecto del viaje, ¿sí?
pero punto por punto, al detalle, ¿sí? Y definir de todo de esa ruta o del proceso, cuáles son los puntos críticos de acuerdo a los peligros, ¿sí? Esa misma metodología se usa mucho en las industrias para lo que es la evaluación por ejemplo, en alimenticia, se usa para evaluar el proceso productivo y los riesgos de calidad de ese proceso. Por ejemplo, la leche tiene que ser pasteurizada para asegurar que tenga una vida útil, digamos, y cuando sea consumida por los consumidores, valga la redundancia, no le genere un riesgo a los consumidores, ¿sí? Entonces, así digamos, los ingenieros en alimentos usan ese método para analizar todo el proceso del producto. Nosotros desde la higiene y seguridad lo usamos para analizar los peligros del proceso, ¿sí? Bueno, esto es lo que encontraron ellos, que en Bhopal, que usaban químicos muy peligrosos como el isocianato de metilo, ¿sí? No habían hecho este análisis de riesgo, ¿sí? Y por eso pasó lo que ahora van a seguir viendo. Pero también tengan en cuenta que el relator menciona otros casos parecidos. In the absence of a process hazard analysis, poorly maintained equipment and safety systems, a lack of emergency response planning, and inadequate training for operators handling the deadly MIC. But others saw a deeper root cause. The father of process safety, the late Dr. Trevor Kletz, wrote, MIC wasn't a raw material or a product, but an intermediate. Storing it was convenient, but not essential. It could have been used as it was made. Then the worst leak would have been a few kilograms. The huge MIC release at Bhopal was a watershed event in the drive to make plant designs inherently safer. In the wake of Bhopal, Congress enacted new laws to increase chemical emergency preparedness and to require companies to develop process safety and risk management programs and to report their worst-case release scenarios. Congress also established the Chemical Safety Board to investigate chemical accidents and recommend measures to prevent catastrophes. But despite these positive actions in the 1990s, the United States continues to experience serious chemical accidents. Process safety management regulations are in need of reform. There must be more emphasis on preventing the occurrence of major chemical accidents through safer design, responding to emergencies, and punishing people after the fact are not enough. Even now, CSB investigations following major accidents find deficiencies in design and process safety management, similar to those uncovered in Bhopal. In 2008, an explosion killed 2 workers and injured 8 others at a pesticide plant in Institute, West Virginia, that was originally developed by Union Carbide. The explosion took place during a lengthy startup process, when a runaway chemical reaction occurred inside a waste treatment vessel. Had the exploding vessel taken a different trajectory, pieces of it could have struck piping connected to a storage tank containing 13,700 pounds of methyl isocyanate, potentially causing a large release of the same highly toxic chemical that killed thousands in Bhopal. The CSB's investigation found that factors similar to those reported in Bhopal led to the explosion, including incomplete operator training and procedures. In 2012, a massive fire put workers' lives at serious risk at a refinery in Northern California. The CSB found that the company repeatedly failed over a 10-year period to upgrade corroded piping using inherently safer materials. Eventually, the pipe became so thin it ruptured. And in 2013, 15 people were killed and more than 200 were injured from an ammonium nitrate explosion in West Texas. The explosion caused widespread damage to homes, schools, and businesses up to a half-mile away. Similar to the Bhopal disaster, emergency response plans were inadequate, and community members were not aware of the potential hazard in their midst. The CSB has found that current federal and state regulations do not focus enough on preventative measures
or continuously reducing process risks. Therefore, the CSB has urged that federal or state process safety management regulations be reformed to require reducing risks to specific goals, using the most current industry standards, and ensuring that these standards contain adequate minimum requirements, applying the hierarchy of controls, with safe design as the preferred strategy, and using inherently safer technologies wherever feasible, conducting damage mechanism hazard reviews, analyzing the effectiveness of safeguards, increasing attention to organizational safety, and broadening regulatory coverage to include reactive chemicals and atmospheric storage tanks. Following the Northern California refinery accident, the CSB recommended many of these changes to process safety management regulations in California, which the state is now actively pursuing. We are hopeful that similar process safety management reform will take place at the federal level. In August 2013, President Obama issued an executive order which directed federal agencies to modernize and improve chemical facility safety. In response, both OSHA and the EPA plan to revise their process safety management regulations. To further encourage these positive changes, the board has voted to include process safety management reform on the CSB's list of most wanted safety improvements. Both industry and government have increased their efforts to prevent chemical accidents. But CSB investigations show that much more needs to be done to assure that future tragedies will be avoided. Bien, ¿pudieran seguirlo al video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, o más o menos. El internet. Va, mi internet, profe. Ah, les va a fallar. Bueno, yo le voy a pasar ahora los links, ¿sí? De ese video y de otros más. Pero básicamente quería que vean cómo, digamos, el proceso se vuelve peligroso, ¿sí? La forma de hacer algún producto puede involucrar peligros. Volviendo al ejemplo este que mencionaba Tomás de Arisco, ¿sí? El proceso, mientras hacíamos la sabora, usábamos un producto químico parecido, el isocianato, de alilo, que es conocido como mostaza líquida, ¿sí? Es un producto, es como si fuera un extracto de las semillas de mostaza y de la planta, que se usaba para levantar la pungencia del producto que hacíamos. Pero se comercializa en garrafas de 10 litros, ¿sí? Un sifoncito de 10 litros, a ver, voy a poner la cámara, que cuando llega a la fábrica, ¿sí? Llega en pallet y en cajas. Este producto, al estar concentrado, se vuelve peligroso. Si bien era un producto alimenticio, ¿sí? Parte del proceso, para introducirlo al proceso, era peligroso, ¿sí? Porque el producto si vamos a ver las hojas de seguridad, decía que podía hacer explotar las cañerías, ¿sí? Podía generar vapores tóxicos, ¿sí? Entonces, todos los procesos productivos tienen en alguna etapa del proceso productos químicos o materiales peligrosos, como hablábamos de lo que es el vapor, ¿sí? Que son del día a día, pero que si no están bien controlados, si no los conocemos, podemos tener un desastre, ¿sí? Y en los planes de emergencia, cuando diseñamos planes de emergencia, tenemos que tener en cuenta esto porque generalmente pueden ser causas de emergencias. Aparte de las climáticas, de las externas, el incendio, que es el más común, tenemos que tener en cuenta este tipo de emergencias, ¿sí? Con los productos químicos o con los procesos peligrosos, ¿sí? Yo hasta ahí llego hoy, digamos, la clase llegaría hasta acá, pero vamos a seguir indagando en este tema.
la próxima clase ya vamos a entrar. ¿Ustedes conocen el sistema SGA? El sistema globalmente armonizado. Sí, algo, profe. Bien, es una resolución, es obligatoria en la Argentina desde 2015, ¿sí? En todos los ámbitos de trabajo aplicar el sistema globalmente armonizado, que es una forma de conocer los peligros de los productos, ¿sí? Y estamos Son los hablando solo... pictogramas, ¿cierto? Exactamente, el de los pictogramas. Antes de eso, y en muchas empresas se usa el sistema NFPA, que lo habíamos mencionado en las primeras clases, de los rombos de colores, ¿sí? Bien, ahí estamos hablando solamente de conocer los peligros de los productos, ¿sí? Ahora, la seguridad del proceso me lleva a conocer cómo manejo ese producto y todas las medidas de seguridad que en el video mencionaba de niveles de seguridad, ¿sí? Niveles refiriéndose a que tengo que tener varias medidas, una después de la otra, porque si falla una, tengo que tener una segunda barrera y así para controlar ese proceso. Y ahora les voy a pasar en el grupo los links al video que explica en particular lo de Bhopal, y ahí eso después de 30 años, ¿no? Se conocieron las causas de por qué pasó esa catástrofe y cómo un error tras otro fue llevando a que eso pase, ¿sí? Cómo habían tenido oportunidades de solucionar eso y de que no suceda si hubiesen hecho bien las cosas. Básicamente, lo que dice el video es que la gerencia de esa fábrica dejó de lado la seguridad. De hecho, por ejemplo, una de las medidas de seguridad era refrigerar el tanque de isocianato de metilo y lo habían desconectado unos meses antes y sacado de servicio para no gastar plata, ¿sí? Ahí es una de las formas, o mejor dicho, una de las consecuencias de no tener un criterio claro o una cultura de seguridad clara en una empresa, ¿sí? De saber que hay cosas que se puede ahorrar y hay otras en las que no se puede ahorrar, porque vamos a exponernos a peligros, ¿sí? Y no estamos hablando, como les decía, solo de un maquinista en una máquina, sino que estamos hablando de un proceso. La idea de esta unidad, y con esto cierro, es que ustedes sepan que la seguridad no es solo las tareas y las máquinas, ¿sí? La seguridad es mucho más grande. Imagínense que los toman como técnicos para trabajar en Atucha. ¿Saben lo que es Atucha? Sí, una presa hidroeléctrica, profe. Exactamente, ¿sí? O en alguna, se llama usina, ¿sí? Pero nuclear, ¿sí? O en algún proceso, por ejemplo, en las minas, ¿sí? Donde los peligros son mucho más grandes y no es solo la máquina, ¿sí? Estamos hablando de muchos peligros, todos juntos en un proceso peligroso, ¿sí? Así que hacia eso quiero apuntar con esta unidad y ahí cerramos el programa. Eh, Les voy a pasar los videos, los links, como les dije, para que lo puedan ver tranquilos, pero es interesante que lo conozcan a este hecho de Bhopal porque muchos aprendizajes desde ese accidente, como decía el video, se han ido haciendo, implementando nuevas leyes y exigencias gracias a haber aprendido de esa experiencia, ¿sí? Una consigna. Busquen en el relevamiento general de riesgos laborales. ¿Se acuerdan que hicieron el primer práctico? Sí. Bien. Busquen el último punto, ¿sí? Del 350, el relevamiento general del 351. Ahí menciona una resolución que apunta hacia este caso, ¿sí? Y lo vemos en la clase que viene. Esa sería la tarea. Busquen ese punto el último, el número de la resolución y lean sobre la resolución de qué se trata, ¿sí? Y ya lo vemos el miércoles, si Dios quiere. Bien, profe. Perfecto. Bueno, nos vemos chicos, que estén bien.